Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy, porque justo estamos ya acercándonos a Semana Santa y me he dado cuenta de que, miren, todos estos años, creo que solo una vez, hace muchos años, que yo di una predica, no una predica, fue una serie, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esto fue muchos años atrás, fue antes del COVID incluso, donde yo di una serie simplemente contando la historia de Jesús. La razón era porque en esa época teníamos un montón de familias en la iglesia que eran recién convertidos y me acuerdo que les hice la pregunta, si alguien en tu trabajo, por ejemplo, te hace la pregunta, hey, ¿me podrías? Porque se ven todos los días, pues, ese trabajo, ¿no? Quizás durante la hora del almuerzo, durante el break, no sé qué tengan ustedes. ¿Cuántos, cuántos cristianos realmente, ahora que lo pienso, si un amigo que no es creyente o que recién está aprendiendo dirá, ¿me podrías contar la historia de Jesús? ¿Cuántos cristianos realmente estarían capaces de hacerlo? Porque quizás conocen una que otra historia por aquí, por ahí, y saben lo más importante, que Cristo murió y resucitó, pero realmente contar la historia. Y en esa época me di cuenta que no, entonces me acuerdo que di una serie sobre esto y mencioné en parte la historia de Lázaro, pero el día de hoy les quiero llevar a Juan capítulo 11, porque justo la próxima semana es Domingo de Ramos, porque ahí empieza la Semana Santa, y esto fue el último milagro público que hizo Jesús antes de la Semana Santa. Y incluso la parte final, nos vamos a dar cuenta de que esto no fue un milagro cualquiera, no era simplemente Jesús sanando a un enfermo o dando comida a alguien que no tenía nada que comer. Esto es lo que provocó de que finalmente, después de 3 años y medio de ministerio, de que la gente decidiera, ¿sabes qué? Ya no podemos lidiar con Jesús simplemente con palabras o hablando mal de él o planificando cómo lo vamos a atrapar con nuestras palabras, así como sucedió la vez pasada. No. Ahora sí decían, tiene que morir. ¿Qué hizo Jesús para provocar esa reacción en ellos? No voy a leer todo el capítulo 11, yo quiero simplemente, voy a empezar desde el 17 leyendo, pero la historia básicamente para los que no saben, quizás nunca lo han escuchado, nunca lo han visto en una serie o película de Jesús. Lázaro fue un amigo cercano de Jesús, vivía en la ciudad de Betania. Betania queda muy cerca, está solo a unos kilómetros al este de Jerusalén. Hasta el día de hoy existe, la gente puede visitarlo. Y Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, llamado María de Betania, para no confundir con las otras Marías. María, la mamá de Jesús, y María Magdalena. María era un nombre muy común en esa época. Y eran muy cercanos a Jesús y creían en él. Desde el inicio eran creyentes, pero Lázaro se enfermó y cuando él se enfermó, obviamente ya todo el mundo sabía de que Jesús sanaba enfermos. Entonces enviaron mensajeros a Jesús para avisarle, bueno, tu amigo Lázaro, él está enfermo. Y Jesús a propósito no va inmediatamente, oh, yo voy a ir a sanar a mi amigo. Él, siendo Dios, él sabe todo lo que va a suceder, entonces él es estratégico. Está ya llegando muy cerca a la época de la Pascua. Esto seguramente básicamente fue la semana antes de Domingo de Ramos, fue durante esos días. Y él ya había viajado desde el norte, desde Galilea, hasta la área de Jerusalén, esa área que se llama Judea en esa época. Entonces él sabía, esta fue la última oportunidad que él iba a tener para hacer una señal pública para que la gente podían creer de que él realmente era el Mesías. Y para cumplir la profecía incluso de Zacarías, de que el Mesías sería dado la bienvenida a Jerusalén. Pero para que eso sea posible, necesitaba que la gente tenga la certeza de que él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Y obviamente Jesús a propósito espera de que Lázaro no se recupere, sino que muere. Y la gente no entiende, ¿por qué haces eso, no? Y él le dice a sus discípulos, vamos a ir, ahora sí vamos a ir. Y al inicio trata de decirlo de una manera bien nice, bien suave, diciendo, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido. Y los discípulos no le entienden. Dicen, oh, si está dormido se va a despertar, ¿no? Entonces más o menos Jesús hace esto. Okay, les voy a decir de frente, Lázaro ha muerto, pero yo voy a ir a resucitar. Van, y ahora sí, empezando desde el 17. Esto es Juan 11, 17. Dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, mira, no solamente había muerto, ya lo habían enterrado, ya habían hecho el funeral y todo, ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, muy cerca. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé de que resucitará en la resurrección y en el día final. Para los que no sabían, los judíos también creían en el día del juicio y creían de que todos serían resucitados para ser juzgados por Dios. Entonces ella se refiere a esto. Pero Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído de que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro para llorar ahí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo básicamente lo mismo que había dicho Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús también lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba tanto. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber evitado también que Lázaro muera? La respuesta es que sí, obviamente. No estoy leyendo esta parte. La respuesta es que sí. Y lo interesante es que todos se han dado cuenta que Jesús sabía muy bien por qué él estaba ahí. Él a propósito había esperado que Lázaro muera para hacer una señal, pero aún así no estaba como: ay, tranquilos todos. Igual la Biblia dice que nuestro Dios tiene empatía de nosotros. O sea, Él puede sentir lo que nosotros sentimos. Entonces, aún sabiendo de que Él iba a hacer un milagro, Él igual lloró con los que estaban llorando. Ahora, esto es el versículo 38. Dice: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo. Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: pero Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y eso es cierto, también cualquier científico te va a decir que cuando un cuerpo máximo hasta 3 días no huele todavía. O sea, todavía le puedes tocar y quizás va a estar fría la mano, por ejemplo, si le tomas la mano a alguien que ha estado muerto, pero empieza a pudrir el cuerpo ya después de 72 horas para pudrir. Entonces, por eso ella dice: ya han sido 4 días, ya va a oler mal. Pero Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. O sea, ya había sucedido un milagro y nadie se había dado cuenta. Se supone que cuando sacaban la piedra, porque Lázaro ya había estado muerto ahí por 4 días, debe haber olido muy fuerte. Pero cuando sacan la piedra, la oración de Jesús no lo está rogando a Dios. Porque mira, algo muy interesante. Jesús no fue la primera persona en la Biblia que resucitaba muertos. Eso quizás sorprende a algunas personas, pero sí en el Antiguo Testamento, los casos más famosos probablemente son Elías y Eliseo, que incluso tienen milagros muy, muy parecidos. En la historia de Elías, para los que quizás no saben esta historia,
Dice la Biblia que cuando había mucha hambre en Israel, que era juicio de Dios por el hecho de que habían estado adorando al dios Baal, que era un demonio, que dice la palabra de que Elías se fue al norte a una ciudad que se llama Sidón y se encontró con una viuda muy pobre que tenía un hijito y le dijo, ¿me puedes dar algo de comer? Dios obviamente le estaba dirigiendo a esta mujer con un propósito. Ella dijo que su único plan que tenía es que esto es lo último que tenemos. Tenemos un poco de harina, un poco de aceite. Básicamente estamos preparándonos para comer nuestra última cena, básicamente. Después de esto no vamos a tener nada más que comer, entonces no vamos a morir de hambre. Ahora Dios hizo un milagro y hizo que incremente la harina que estaba ahí, el aceite, para que podían comer más. Pero poco tiempo después de eso, el hijo igual muere. Quizás ya tenía una enfermedad. La Biblia no exactamente dice cómo murió, simplemente dice que se enfermó y se murió. Y cuando, y cuando se entera de esto, Elías, él no simplemente manda de que este niño resucite. Él toma este niño en sus brazos, lo lleva al dormitorio, lo pone sobre su cama y él le ruega a Dios. O sea, ¿por qué has permitido esto? Y Dios le manda que se postre sobre el cuerpo de este niño 3 veces y a la tercera vez el niño resucita. Algo parecido sucede con Eliseo. También un niño que también muere, pero después también lo resucita. Y hasta probablemente el milagro más raro, cuando Eliseo estaba ya muerto, solo quedaban sus huesos. Esto fue un milagro by accident, o sea, fue de casualidad, ni siquiera tenían la intención de hacer un milagro. Estaban enterrando a un hombre y no sabían de que era justo la misma cueva donde estaban los huesos de Eliseo. Y justo venía el ejército de los sirios para invadir otra vez. Entonces, rápido, rápido, hay que terminar la cena porque tenemos que irnos corriendo. No tenían tiempo para enterrarle, hacer la ceremonia, simplemente tiraron el cadáver en la cueva. De casualidad tocó los huesos de Eliseo y ese hombre resucitó. Y espero que se quedó en la cueva hasta que pasó el ejército, si no lo hubieran matado otra vez. Not again. Justo lo acaban de resucitar, ¿no? No, entonces, pero lo interesante en este caso con Jesús, Él no le tiene que rogar al Padre, por favor, resucita a mi amigo desde la infancia. Él, incluso no es una oración de por favor, haz esto, no le está pidiendo a Dios, le está agradeciendo a Dios. O sea, desde el momento en que Jesús llegó y mandó de que quitaran la piedra, Jesús ya había hecho el milagro. Mucha gente no sabe eso. Ya había hecho el milagro. Porque cuando quitaron la piedra ya no estaba el olor. Ya no estaba el olor de muerto. Entonces por eso lo que le dice al Padre, te doy gracias porque me has oído. Pero se supone que Jesús no lo ha resucitado todavía. Entonces ¿cómo puede decir que ya me has oído? Es algo que ni siquiera yo me había dado cuenta todos estos años. Ya lo había resucitado. Pero estaba ahí, estaba atado, porque para los que no saben el rito de los judíos, cuando alguien había muerto, lo envolvían así con lino y también ponían algo sobre la cabeza. Eso también vemos justo después, unos capítulos después, cuando Jesús fue enterrado y cuando encuentran la ropa de su entierro, ahí Pedro y Juan, ¿se acuerdan de esa historia? Dan detalle que ahí estaba toda la ropa y también la parte separada que cubría su cabeza estaba doblado a un lado. Mira los detalles que pone Juan en su evangelio. Así sabe usted que realmente estaba ahí, era testigo de todo esto, ¿no? Dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces Lázaro ya estaba vivo dentro de ahí, pero estaba atado y imagínate, había estado muerto por 4 días, abre los ojos y solo ve todo negro, porque está todo completamente atado, tiene algo sobre su cabeza, pero ya puede oír. Entonces cuando Jesús dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Nota, no dijo Lázaro, levántate o resucítate, es sal fuera. O sea, ya estaba vivo, Jesús ya lo había resucitado, entonces escuchó y oyó, reconoció la voz de Jesús. Entonces no sabemos cómo lo hizo. En casi todas las películas básicamente Lázaro parece un zombie, saliendo ahí, que parece como han visto las momias básicamente. Pero de alguna forma sale, tiene que caminar quizás como un pingüino, porque está todavía atado a los pies.
Dice ahí, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Justamente en la serie de Chosen muestran esto precisamente. Pero interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pensaban de que Jesús lo resucitó cuando dijo, Lázaro, sal de ahí? Eso yo también lo pensaba, pero no, resulta, él ya estaba orando diciendo, Padre, gracias porque ya me has oído. Y no es la primera vez. Jesús, ¿cuántos de ustedes saben de que Jesús tenía toda la capacidad para hacer milagros a distancia? Jesús tenía toda la capacidad, no tenía que ver a la persona, no tenía que tocar a la persona, solo con estando ahí y decir la palabra, solo su presencia era suficiente para resucitar muertos. Una historia justamente, no sé cuántos de los jóvenes de Perú están viendo esta transmisión, pero justo les hablé la vez pasada, bueno, yo mencioné la historia de cuando Jesús, perdón, esto no fue con el grupo de jóvenes, esto es algo que les voy a decir, entonces le voy a dar un spoiler ahorita. Esto le dije a otra persona. Uno de mis milagros favoritos de Jesús no solamente lo hizo a distancia, o sea, quizás fuera de la casa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia del siervo del centurión que estaba enfermo? Y Jesús, inicialmente, esto es en Mateo capítulo 8, para los que lo quieren buscar en sus Biblias, que él entró en la ciudad de Capernaum y salió de la casa el centurión diciéndolo, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús, recuerda que Jesús siempre estaba rompiendo barreras. O sea, en una cultura donde los judíos ni siquiera podían entrar en la casa de un gentil, Jesús se ofrecía, oh, es tu casa, sí, vamos, vamos. Y lo para el centurión. Pero no porque tú eres un judío, yo no te permito entrar a mi casa. Él dijo, es que yo no soy digno que entres a mi casa. O sea, él sabía, ¿cuántos de ustedes, los que saben algo de la historia, saben que los romanos no eran buena gente? Tú no tienes un imperio desde Britania hasta Arabia Saudita por ser buena onda. Te lo pongo de esa forma, ¿ok? Eran brutales. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero lo perfeccionaron. Y no digo eso de una buena forma, se lo perfeccionaron para ser más doloroso todavía, para hacer una tortura máxima, ¿no? Entonces le decía, este hombre, solo no sabemos cuántos hombres él había matado. Siendo centurión, él siempre estaba en guerra. Habían conquistado territorio para el imperio romano. Entonces él siente esa convicción y por eso dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero yo soy hombre de autoridad y tú también eres hombre de autoridad, pero una autoridad mayor aún. Él tenía autoridad sobre soldados. Él decía a Jesús, yo sé que si le digo a soldados, haz esto, anda por aquí, anda por allá, lo van a hacer. Él reconoció que Jesús, siendo el Mesías, él dijo, tú tienes autoridad sobre la vida y la muerte. O sea, si tú dices que se sane, que mi siervo se sane, o sea, si lo mandas, y le dices al mundo espiritual, él no entendía cómo hacía Jesús un milagro, pero él dijo, solo di la palabra, no sé cómo funciona todo el mundo espiritual, pero yo sé que solo dices la palabra y las cosas suceden. Y Jesús se asombra y dice, jamás, ni siquiera los judíos tienen tanta fe como este hombre. Unos minutos después salen otros siervos y dicen, oye, ya está bien, se le acaba de ir la fiebre. Y entonces estoy muy seguro de que, ahora no sabemos de quién conocían a qué, porque la Biblia sí nos dice de que Capernaum tenían un montón de judíos, pero también gentiles. Pero hay otra historia y hay algunos historiadores que dicen de que el centurión y este otro soldado se conocían. Porque en otra ocasión Jesús estaba lejos de la ciudad, ni siquiera estaba en Capernaum ni nada, estaba fuera, pero de que un hombre, o sea, un centurión, viajó un día entero en caballo con más soldados para buscar a Jesús. En una época antes del Google Maps y antes del WhatsApp era más difícil encontrar a alguien en esa época. Entonces lo buscó un día entero buscándolo y finalmente lo encontró, lo paró y seguro que los discípulos un poco de miedo. Es como cuando estás manejando y ves la luz de la policía detrás de ti. Estás, uy, la licencia, ¿qué tan rápido estaba yendo? Quizá pase la luz sin querer. No, lo paró y para rogarle diciendo, Señor, no era su sierva, mi hijo, mi hijito, un niño pequeño, está muriéndose, está enfermo, está al punto de morir. Y esta vez sí le ruega, por favor, ven conmigo. Y mira, súbete a mi caballo, vamos rápido, rápido, ¿no? Pero Jesús no va con él. Le da una prueba de fe. Y dice, anda, tu hijo vivirá.
Y en ese momento este centurión tiene que elegir, ¿se le voy a creer a Jesús? O quizás está enojado conmigo, porque tú sabes, los judíos y los romanos no se llevaban por obvias razones. Ya, exacto. Entonces, por eso decía, él tenía que elegir, ¿realmente Jesús realmente ha sanado a mi hijo? ¿O me está despidiendo nomás y cuando llego a la casa mi hijo va a estar muerto? Él decide tener fe. Le agradece a Jesús. Ahí en la película muestra que él hace así y dice, gracias Señor. Él va a casa y puedo sentir quizás el miedo que sintió cuando vio, así, algo parecido, vio sus siervos viniendo en caballo hacia él. Mira, no había WhatsApp ni nada para decir, oye, tu hijo está bien. Ve y dice, ay, esto puede ser cualquier cosa. Es como cuando ves en la WhatsApp que alguien está tipeando. No sabes si es algo bueno o algo malo, ¿no? Recién estás esperando el mensaje, porque muy fácilmente le podía estar dando el mensaje, lo siento maestro, tu hijo acaba de morir. ¿Se acuerdan la historia de Jairo? Estaban en camino a la casa de Jairo y los siervos salieron diciendo, ya no molestes más al maestro, ya es muy tarde, acaba de morir tu hija, ¿no? Pero no, esto le vienen con buenas noticias, tu hijo se acaba de recuperar, está bien, todo bien, él va a vivir. Y la pregunta que le hace, ¿cuándo exactamente se recuperó? Y le dijeron, fue ayer a la 1 de la tarde. ¿Por qué preguntas? Dice Juan capítulo 5, dice que, porque él se acordó de que esa fue la hora que Jesús dijo, tu hijo vivirá, ¿no? Entonces, reconociendo que la autoridad de Jesús es algo parecido a lo que hablé la vez pasada. La autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte no se compara con la autoridad del ser humano. Entonces, ahora no debería sorprendernos que acá Jesús llega a Betania y su presencia fue suficiente para resucitar a su amigo. Porque mira, mira lo lejos que estaba Jesús de ese niñito. El único punto de contacto que tenía Jesús era simplemente ver al Padre. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera lo abrazó, ni nada, ni siquiera algo como Pablo. Quizás Jesús puede haber tomado un pedazo de su ropa. Mira, toma esto, toca a tu hijo en la cabeza con esto y se va a recuperar. Ni siquiera tuvo que hacer eso. Simplemente lo miró a los ojos a este centurión romano y dijo, tu hijo vivirá. Y eso fue suficiente. Milagro long distance, de larga distancia. Y ahora que lo pienso, ¿acaso no Dios sigue haciendo milagros a larga distancia? Porque ¿dónde está Jesús ahora? ¿Está en Jerusalén o sentado a la diestra del Padre? O sea, cada vez, ¿y cuántos de ustedes han experimentado un milagro en su vida? ¿O han sido testigos? Creo que el cielo queda más lejos de la tierra que Jesús de un día acá, pero no sé, a ustedes lo han pensado, ¿no? Entonces me sorprendió porque me di cuenta, solo la presencia de Jesús, cuando él entró a Betania, ay, ya resucitó Lázaro. Por eso dijo, llévame, ¿dónde está él? Ya estaba vivo en la tumba y simplemente Jesús era para mostrar al resto del mundo de que él estaba vivo. Dijo, Lázaro, sal de ahí. Y ahora para concluir, básicamente dice que la gente creían en él. Por estos muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Carolina Colorado, ¿no? No. En inglés, and they all lived happily ever after, ¿no? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los chismosos, ¿no? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. O sea, esto fue algo serio. Y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, mira, darse cuenta que no dijeron, este hombre está fingiendo señales. O mira cómo él está engañando a la gente. Reconocían de que estas señales eran genuinas. Realmente ya, Lázaro, todos conocían a Lázaro porque vivía cerca de Jerusalén. Y realmente había muerto. Muchos judíos habían ido. Habían un montón de testigos ahí. Y por eso es algo bueno que las películas y las series sí muestran. Había mucha gente que fueron testigos de que Lázaro realmente había resucitado. Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, ¿se acuerdan de Caifás? Era el sumo sacerdote de ese año. Les dijo, ustedes no saben nada. Ouchies. Ni tienen en cuenta les que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Ahora, en este momento, esto es algo muy interesante porque Caifás, seamos sinceros, Caifás es básicamente uno de los villanos de la historia. No sé cuántos de ustedes han visto series o películas de Jesús, pero el actor que siempre hace el papel de Caifás no hace papel de buena onda. Siempre es el malvado, así. Especialmente los dibujos animados, siempre tienen los ojos así. Ahí está con su barra, ahí con su me encanta el personaje de Caifás. O sea, los actores que puedan hacer ese papel, yo les aplaudo. Pero aunque no lo crean, en este momento él está hablando de lo físico. O sea, es mejor de que Jesús muera a que los romanos nos destruyan a todos nosotros. Pero algo muy interesante dice acá Juan, de que Dios incluso puede usar a una mala persona. ¿Saben por qué? Porque mira, puedes haber sido mala onda, puede haber sido, no sé, un rebelde contra Dios, como yo dije la vez pasada, pero todo el mundo se olvida de que Caifás seguía teniendo la unción. El villano de la historia él fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, aún queriendo matar a Jesús sin querer, él hizo una profecía. No sé cuántos de ustedes habían leído esta parte. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Algo muy interesante porque, aunque no lo crean, en los evangelios, en todos los evangelios, hay solo dos personas que profetizan de que Jesús iba a morir por su pueblo. El mismo Jesús y Caifás. O dirían, pero ¿y los discípulos? No, no, no. ¿Se acuerdan de Mateo dice cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a morir? ¿Cómo reaccionó Pedro? No, Señor, que esto jamás te suceda. ¿Y cómo respondió Jesús? Aléjate de mí, Satanás. O sea, el enemigo de Jesús, básicamente en todas las películas, es el archienemigo, es el villano, el malo de la película, básicamente. Él profetizó sin querer, porque el Espíritu Santo todavía estaba hablando a través de él, aunque él era un incrédulo, básicamente, de que Jesús iba a morir por los pecados de su pueblo. Así que desde ese día, esto es el 53, desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, por eso sabemos que esto sucedió probablemente la semana antes. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Qué vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Y de ahí sacó la inspiración Judas para eventualmente traicionar a Jesús. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes aprendieron algo el día de hoy? Porque levanten la mano si ya habían escuchado quizás 1000 veces la historia de Lázaro. Ya, yo desde niño, me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, en el People's Christian Academy, en el colegio cristiano, uno de los versículos que memorizamos fue Juan 11:25, cuando Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí jamás morirá. Desde niño memorizaba eso, yo veía el dibujo animado, pero yo nunca me había dado cuenta de dos cosas. Uno, de que Jesús ya hizo el milagro antes de decirle a Lázaro que salga. Y dos, de que Dios puede usar, incluso el villano de la película, puede usar a alguien como Caifás para profetizar. ¿Por qué? Porque siendo mal hombre, ¿se acuerdan de la historia de Saúl? Qué buen rey era Saúl. Asesinó sacerdotes. Una ciudad, entre la ciudad de No, para los que no saben esa historia, porque ellos habían ayudado a David a escaparse. Saúl, ordenó que mataran a los sacerdotes y después a todas en la ciudad. En la película que desde niño vimos, King David solo muestra que matan a los sacerdotes, pero la Biblia mucho peor. En la película no muestra que mató a todos, las mujeres y los niños también. Pero a pesar de todo eso, cuando un soldado de David decía, mira, yo sé que no lo quieres matar porque es el papá de tu esposa, de Mical. Si tú quieres, agarro la lanza. Si tú quieres, yo lo hago. Bueno, dime. Y dice, no,
yo no tengo el derecho de tocar al ungido de Dios. Y hasta Jesús reconoció la autoridad de Caifás. ¿Se dan cuenta que en ningún momento Jesús le faltó el respeto a Caifás? Cuando él estaba delante de él, how do you say, the trial? En el concilio, en el tribunal, nunca le faltó el respeto a Caifás. Cuando Caifás le hizo la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y decimos claramente, lo soy. Así de simple. Pero recuerden de que la unción no se quita. No sabemos cómo terminó Caifás, porque sabemos de que intelectualmente él sí creía en Jesús. Sabía de que las señales eran genuinas. Y inspirado por el Espíritu Santo, él profetizó incluso de que Jesús moriría por su pueblo. Pero eso no fue suficiente para salvarlo, porque él no se rindió. Ahora, como te les digo, no sabemos cómo terminó Caifás. Sabemos de que era un hombre histórico porque los arqueólogos han encontrado su tumba, aunque no lo crean. José Caifás. Caifás era su apellido, para los que no sabían eso. Su primer nombre era José. Pero interesante, ¿no? La unción no se quitó de José Caifás, a pesar de su incredulidad. Pero eso no es un ejemplo para nosotros. Entonces yo también puedo hacer lo que me da la gana. No. Dios te puede usar, pero eso no significa que eres salvo. Tú puedes creer intelectualmente en Jesús. Puedes creer de que Él es el Mesías, de que sus milagros eran genuinos, pero eso no te salva. Lo que te salva es la rendición. Pero mira lo que dijo Jesús, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Creer en Jesús no es lo mismo que simplemente tener una creencia intelectual. Dios nos llama a rendimiento, rendirnos ante Dios. Entonces eso es la oportunidad justamente que vamos a tomar en este momento. Y ¿tenemos a alguien en particular? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a tomar un momento para orar. Porque mira cómo es Dios. Acabo de decir hace poco de que cualquier milagro que experimentamos el día de hoy es un milagro a larga distancia. Hasta el día de hoy Dios sigue obrando. Entonces por eso, Padre, venimos ante ti con confianza sabiendo quién tú eres y quién es Jesucristo. El que vino para dar vida donde había muerte, para restaurar, para sanar, para deshacer todas las obras del diablo. Te pedimos, Señor, por estas almas tan preciosas, por Jorge Luis de la Cruz, Señor, y por Claudia Piedrahita, Señor, estas almas tan preciosas de tus ojos, que desde el vientre de sus madres tú los formaste, Señor, y los diste un propósito. Los traemos delante de tu presencia, Señor, y pedimos, Señor, que tú hagas tu obra. Te damos gracias, Señor. Así, con esa misma actitud de Jesús, decimos, Padre, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por quien tú eres. Cualquier milagro que sucede el día de hoy es una señal nomás para que todo el mundo pueda creer de quién eres tú. Y para los que quizás no han creído en el Señor, pero el día de hoy tienen esa oportunidad de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Dile al Señor con toda sinceridad, porque Él ya conoce tu corazón, Él ya sabe todo lo que tú has hecho. Y nosotros, así como el centurión, no somos dignos de recibir la presencia de Dios. Pero Jesús ya dijo, ya dio la palabra. Y si Él dijo la palabra, nosotros recibimos sanidad, recibimos vida. Y Él dijo, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Y Señor Dios, me rindo ante ti, yo confieso mis pecados de que yo no soy digno de recibir tu presencia, pero en este momento yo te recibo. Yo sé que tú estás ahí, tú me estás diciendo, ven a mí. Así como llamaste a Lázaro, tú llamas a cada persona que se levanten y que vengan a Él. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Gracias Espíritu Santo por esta palabra, por tu convicción, por tu presencia. A pesar de que nosotros no somos dignos en la carne, tú nos haces dignos por medio de la justicia y la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y te glorificamos en todo lo que nosotros hacemos. Les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.